Saludos amigos de BTV. Para compartirles el día de hoy, estamos con dos amigos especialistas en el tema de ISO 37001-2016, con el doctor, amigo colega Javier Araujo y con nuestro amigo el ingeniero Alex Cárdenas, con quienes compartiremos estos minutos sobre el tema del ISO, el sistema de gestión antisoborno. Bienvenido, Javier. Tus palabras iniciales, por favor. Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación. Estoy aquí para compartir contigo, con los estudiantes experiencias, información acerca del tema de gestión de soborno. Están vinculados también a eso. Ingeniero, palabras de bienvenida. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Nos presto a tus órdenes para resolver cualquier consulta con respecto a esta nueva ISO 27001 del sistema de gestión antisoborno. Muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias. Para los televidentes, ¿no? Los televidentes, el tema del ISO se menciona mucho en las diferentes profesiones en la actualidad, el tema antisoborno también, los últimos acontecimientos, y hay una confusión entre el tema público y el tema privado, ¿no? Para comenzar y ubicarnos, ¿no?, en la temática, ¿no? Doctor Araujo, ¿qué nos podría decir sobre el tema ISO en general? Como un comentario general. Bueno, en principio, la ISO es la institución internacional dedicada a la estandarización de normas alrededor de la organización mundial. Se reúnen todas las autoridades dedicadas a la organización mundial. En el Perú, los representantes de la y de alguna parte de miembro ISO. La forma de estar estipulada las normas ISO es homogénea. En los últimos años se ha dado por darle una homogeneidad a la estructura de todas estas normas. En consecuencia, tenemos una norma ISO podemos observar que en su estructura estará alineada de manera similar a la norma. Claro, el ISO es una especie, es un estándar, ¿no? Un estándar reconocido y certificado. Lo entendemos, ¿no es cierto? Ingeniero, sobre los ISOs, ¿qué otra orientación nos podría compartir? Bueno, sí, así como lo dijo Javier, son normas voluntarias que las organizaciones, tanto públicas como privadas, pueden adoptar voluntariamente. De hecho, son promovidas a nivel de muchos países. En el mundo de los sistemas de gestión hay la ISO 9000, que ve los temas de calidad, está la ISO 14000, que ve los temas de medio ambiente. Seguro muchos de ustedes también pueden conocer normas de seguridad y salud, que se alinea ahora a la ISO 45000. Y el tema de conversación que nos trae hoy en día es las normas de gestión antisoborno, que es la ISO 37000. Dicho sea de paso, que hoy en Perú tiene una visión bastante estratégica con todo el entorno político que se está viviendo, con todo el entorno de las empresas privadas, y de hecho que va a traer muchos beneficios para promover organizaciones más transparentes, más éticas. Otro punto que te quiero comentar, Julio, es que estas normas son voluntarias, pero también son certificables. Quiere decir de que una organización podría presentarse a un ente certificador para voluntariamente ser reconocida de que ha implementado un sistema de gestión antisoborno. Perfecto. Justamente esa era mi duda, ¿no? O sea, si son normas voluntarias, digamos, ¿qué plus o qué reconocimiento o qué exigencias tendrían las empresas de cumplirlas, las personas públicas o privadas de cumplirlas? Entiendo que por el tema de OCDE también se exigiría el cumplimiento de estas normas al Estado peruano en general. Mira, Julio,
La OCDE es una organización internacional creada por 35 países, y a la cual se ha adherido muchos países más. Y esta organización se creó alrededor de una convención. La convención de la OCDE su objetivo es luchar contra la corrupción. Y en el marco de esa convención, todos los gobiernos, naciones parte, han decidido incorporar en su legislación normas que combatan a la corrupción. Y en este caso específico, para la aplicación de la norma de las normas antisoborno. En este caso, para el Estado peruano sería una exigencia de cumplimiento. Claro, en definitiva, el Estado peruano en los últimos años ha venido sumando a su normativa nacional normas muy concretas, muy específicas, que combaten la corrupción general, pero también el soborno. Como prueba de ello, también se ha implementado una política nacional anticorrupción y un plan nacional de corrupción. Además, a nivel de las juntas del Estado también se está implementando como requisito la implementación de un modelo de gestión, en este caso, que lo representa la norma nacional. Eso es en el ámbito estatal. Ingeniero, y en el ámbito privado, usted que maneja el tema de gestión, la obligatoriedad hasta qué punto coadyuva, o mejor dicho, se convierte en una exigencia necesaria para este sector. Bueno, Julio, aquí en Perú al menos se está dando la coyuntura actual de los riesgos de reputación de marca. Entonces, sin hablar del tema legal todavía, una organización siempre está expuesto a que su marca pueda ser vulnerable por este tipo de prácticas. El beneficio más grande que trae esta norma es que, si bien es cierto, establece y diseña un sistema de gestión antisoborno y cuida de forma más ética los valores de la organización, ¿no? Hoy por hoy también el Estado peruano está promoviendo que las empresas privadas que opten por estos sistemas de gestión ISO 37001 se favorezca con un puntaje adicional en las licitaciones públicas. Entonces, la oportunidad que tienen tanto las organizaciones como los profesionales en conocer la norma, certificarse en la norma y, lo más importante, apostar por una sociedad mucho más ética en la coyuntura actual, va a tener muchos beneficios en el futuro. Qué bueno, qué bueno. Doctor Javier, sobre el tema antisoborno, ¿no? ¿En qué medida la legislación ya vigente, ¿no? Haciendo un paralelo con las exigencias de ISO, nos ayuda? ¿Nos ayuda o así podemos hacer un pequeño paralelo entre la norma vigente y las exigencias de ISO? ¿Falta algo más por parte del Estado peruano? Bien, mira Julio, la norma internacional ISO 37001 ha venido siendo un estándar internacional para todo tipo de organización y acredita a la organización que la implementa, la acredita como una organización saludable y confiable en un mercado global muy competitivo. Está libre de corrupción, aunque el término libre siempre va a estar, no va a estar, digamos, completamente abarcado, porque si bien es cierto, la norma procura combatir los actos de soborno, tampoco los elimina, pero sí previene y mitiga a través de acciones concretas. Ingeniero, usted habló de un tema muy importante. Vamos al ámbito privado.
Si bien es cierto, desde la perspectiva pública, ¿no? Efectivamente los ciudadanos exigen también, ¿no? El tema de prevención, y tengo entendido que se han implementado pues estos sistemas de control interno, ¿no? Diversas entidades del Estado desde hace unos años. En el ámbito privado, efectivamente la marca, o mejor dicho, la empresa, parte de su reputación para poder, digamos, no solamente permanecer en el mercado, sino una marca exitosa necesita esa buena reputación. ¿Usted nos podría citar algunos casos en el extranjero que podrían ser ejemplos, por ejemplo, de este tema de reputación de marca? Sí, bueno, sin mencionar un poco Sí, el tema sí, de la sí. marca, pues, es muy conocido el tema en el sector construcción, ¿no? El caso de coyuntura actual que sucedió en Perú, ¿no? Que involucró no solamente a la empresa privada, sino también involucró a organismos del Estado y involucró inclusive a varios países de Latinoamérica. Hoy, actualmente, las organizaciones privadas cuidan mucho no solamente la reputación de marca, sino también los valores corporativos. Si bien es cierto, este sistema de gestión ISO 37001, como otros sistemas de gestión, no te garantizan que no pueda existir prácticas de sobornos dentro de la organización a un 100%, porque como todo sistema de gestión, tiene herramientas que pueden ser implementadas, pero finalmente el actuar de la persona puede influenciar en algún riesgo de soborno, tanto que si puede ser sobornado o como si la organización también soborna, porque la ISO 37001 habla de ambos elementos de entrada, ¿no? de la empresa hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, es muy, actualmente en Perú al menos, ya hay organizaciones privadas que han logrado la certificación 37001. Y hoy por hoy, inclusive para el próximo año, se pronostica que va a haber más de 10 empresas, inclusive, que van a optar por estas certificaciones. Aquí en Perú, por ejemplo, ya hay 2 empresas, entre 3 empresas del sector construcción, que ya tienen la certificación 37001. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, ya tenemos ya un trabajo avanzado, ya un trabajo desarrollado, ya hay esa voluntad unilateral de la empresa pública, perdón, privada, como del sector público para estos temas. Tengo entendido también que estamos en proceso de capacitación, ¿no? Y, bueno, hemos tenido la suerte de compartir con ustedes que están en la dinámica, ¿no? Y esa oportunidad, habida cuenta que ustedes están ya inmersos en la temática, ya han compartido diversas experiencias con empresas públicas, con el sector privado. De repente sería bueno sus impresiones, algunas observaciones que han notado en este proceso de capacitación, porque lo bueno es que la capacitación nos permite tanto compartir lo que sabemos, nuestras experiencias, como recoger también, ¿no?, las vivencias, ¿no?, in situ, reales ejemplos que nos permiten sacar unas pequeñas conclusiones o de repente pues algunas propuestas, ¿no?, para su mejor implementación. Ingeniero, primero con usted. Y bueno, el primer paso para poder aterrizar esta norma en una organización, yo siempre considero, es hacer un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial permite que las organizaciones puedan medir el sistema de trabajo actual con respecto a este marco de referencia. La norma ISO 37001, como todos los estándares internacionales, tiene la misma estructura, el anexo SL. Hay un capítulo de contexto de la organización, hay un capítulo de liderazgo del sistema antisoborno, hay un componente importante de la gestión de riesgos antisoborno como herramienta preventiva para anticiparnos a este tipo de prácticas. Hay un componente de apoyo, de operaciones, se habla también de controles financieros, de controles no financieros, de un mecanismo de auditoría interna e inclusive la participación de la alta dirección dentro del sistema. Entonces, al hacer el diagnóstico inicial, una organización puede saber cuánto es esa brecha que existe entre el modelo actual del sistema de trabajo con respecto a este estándar internacional. Un tema importante también que habla de este estándar internacional, por ejemplo, son los procedimientos en temas de atención, regalo, por ejemplo, que se tiene que definir en una organización. Y seguidamente, al hacer el diagnóstico, la organización puede entrar a una etapa de sensibilización y cursos con respecto a su personal, ¿no? No necesariamente el personal debe ser consciente de este nuevo modelo de sistema de gestión en la organización y se tiene que capacitar
tienen que ser sensibilizados en este sistema de gestión para que finalmente también se haga una serie de estructuras, controles operacionales, procedimientos, normatividad que permita que la empresa prevenga cualquier tipo de riesgos en temas de antisoborno. Este sistema también nos pide un sistema de auditoría interna. De hecho, antes de presentarnos a una posible certificación de este estándar internacional, la organización privada o pública necesita tener una auditoría interna para que finalmente pueda proceder a una etapa posible de certificación en caso la organización lo opte así. Es muy importante en estos procesos, por ejemplo, áreas claves en la organización, áreas comerciales, el área de compras, por ejemplo, ¿no? Entonces serían los pasos secuenciales que podría seguir, Julio, una organización que quiere aterrizar la norma. Diagnóstico inicial, una etapa de sensibilización y cursos, un proceso de estructura de controles para prevenir los riesgos de antisoborno, un proceso de auditoría interna y una participación visible de la dirección para finalmente optar por un proceso de certificación. Claro, el tema de adquisiciones siempre es el más sensible, ¿no? La norma lo menciona, ¿no? Hay un anexo que menciona un poco inclusive qué procesos deberían evaluar los riesgos, ¿no? Dentro de esos procesos, un tema clave está el tema de compras, comercial, operaciones. Es muy importante dentro de este sistema de gestión antisoborno definir bien el alcance en la cual se va a implementar. Perfecto. Doctor Javier, sus principales impresiones en esta experiencia, en este compartir entre alumnos en capacitaciones del respecto al ISO. Mira, Julio, sí, acotando lo que el ingeniero Cárdenas ha dicho, la norma 37.001 nos plantea ciertos requisitos, ya el ingeniero lo ha mencionado, y entre ellos inicialmente está el contexto de la organización. Y para analizar ese contexto de la organización, primero la organización tiene que ver hasta dónde abarcan sus actividades, con quiénes son sus socios de negocios, y sobre todo hasta dónde quiere implementar la norma, ¿no? Dentro de su organización, si es por áreas, identificar las áreas que son de más alto riesgo para que se produzca el soborno. De esa manera se podrá implementar los procedimientos que la norma exige, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de la debida diligencia, ¿no? Llamado due diligence, que aplica también a los terceros, aplica a los socios negocios y también al personal, ¿no? Indagando, se trata de ingresar a tomar un conocimiento exacto de personal, ¿no? Y de sus competencias, además de sus competencias, de sus perfiles y de su capacidad mental. En definitiva, la norma lo que promueve es una cultura. ¿Cuál es esa cultura? La cultura de la integridad. De manera tal que el personal, los socios de negocios, de la alta dirección, estén comprometidos. Ese es el otro principio. Y también desde la alta dirección se suman las. Claro, es voluntad, cultura, una serie de elementos poco difíciles también no de encontrar, sino de hacer causa común, ¿no? Para que estos mismos puedan ser implementados, puedan ser recogidos en una sociedad que está siendo, bueno, hasta el momento, ¿no? Muy golpeada por noticias en este sentido, ¿no? Que contravienen pues, normas legales, temas de corrupción y todo lo demás, ¿no? Desde esa perspectiva y para el público en general que nos está viendo, un saludo especial para el doctor Luis Urbina, notario de la ciudad de Catacausa y Piura, que está de aniversario acá, me está comentando por el Facebook, ¿no? Para el doctor Milton Guzmán, también notario de la ciudad de Tarapoto. Tenemos una audiencia de ellos han estado de visita por acá también, y aprovecho que estamos hablando de notarios. Una notaría ha solicitado una capacitación, porque entramos, me refiero a este sentido porque
antes de ir al registro público voy a la notaría. Entonces, por ahí puede, de repente, pues dentro de los trámites se ha presentado algunos casos, pues, es el caso Orellana, por ejemplo, por decirlo. ¿Se conoce algún tema o algo que tenga que Bueno, en ver? principio, sí. En principio, Julio, la norma 37.001 es aplicable a todo tipo de organización, Todo tipo de organización, sea absolutamente. privada, sea pública, De la naturaleza que fuere. incluso si fueren pymes. También aplica a las pymes. El tamaño de la organización no importa para aplicar la norma. Claro, Entonces, porque, en ese sentido, claro, perdón, porque, por ejemplo, ¿no? Hay un tema relacionado, por ejemplo, con pequeñas empresas o empresas, bueno, a raíz de todos estos estándares relacionados pues, con vulneración de las normas del sector público, también se ha observado, por ejemplo, que en el tema privado existen muchas empresas que tratan de vulnerar el tema, por ejemplo, de los beneficios tributarios. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. sí, bueno, como te indicaba, los notarios tienen obligaciones muy puntuales que cumplir frente a la legislación, ¿no? Ellos están en obligación de tener un oficial de cumplimiento, como lo exige la norma, y también por ley. Y ese oficial de cumplimiento, tal como la norma ISO establece, debe ser una persona totalmente independiente, ¿no? de cualquier injerencia, y tiene que tener una relación directa con la alta dirección, con el órgano de gobierno, ¿no? Llámese la junta directiva, una organización gubernamental, o llámese el comité de vigilancia, o llámese algún consejo directivo. A ver, ingeniero, usted que ha abordado también el tema, y estoy tomándolo en esta consideración porque, bueno, como Javier nos conocemos de tiempo, nosotros siempre hemos visto el tema jurídico, y yo el tema jurídico más lo identifico desde la perspectiva de la gestión pública, uno por mi especialidad y otro porque siempre lo he considerado bien sensible, ¿no? Para mí realmente me ha causado, me ha llamado mucho la atención que en el ámbito privado tengamos que exigir estas exigencias, mejor dicho, estas exigencias se vuelvan voluntarias, unilaterales, ¿no? Sus impresiones para complementarnos lo que ya han manifestado sobre este tema en el ámbito privado, ¿no? Del cumplimiento, mejor dicho, la posibilidad de o sea, porque una empresa tendría que decidir implementar este ISO 37001. Y bueno, en realidad la cultura del ISO en Perú está recién iniciando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otras normas internacionales, se sacó un reporte, por ejemplo, el año pasado, la misma SUNAT, que solamente el 1% de empresas están certificadas en normas ISO. Imagínense la cantidad de organizaciones que todavía no conocen los estándares de gestión y todavía ni siquiera estamos hablando de la ISO 37001. Y esto quiere decir de que hay una evangelización que hacer para que estos estándares promuevan este tipo de herramientas preventivas para los sistemas de gestión. Particularmente, si hablamos, Julio, en la parte privada del 37001, este año recién ha iniciado las primeras certificaciones y ha iniciado también el grupo de la construcción. Por ahí había un estudio de abogados que han logrado también certificar. Yo particularmente estoy asesorando a dos organizaciones que están en proceso de certificar y diagnosticar este sistema ISO en sus organizaciones. Y hoy por hoy, pues, más que certificar, la organización debería preocuparse con un sistema de control interno, ¿no? Hay distintos riesgos en una organización y uno de los riesgos más severos desde el concepto de gestión es el riesgo de reputación de marca, ¿no? Ese es uno de los activos que una organización cuida, y el tema de cultura, porque entre los valores de una organización, el personal, digamos, o los colaboradores es, digamos, el funcionamiento más principal en la organización privada que hay que cuidar.
Entonces esa parte evangelizadora todavía estamos iniciando, digamos, aquí en Perú. De hecho, este tipo de programas ayudan mucho para difundir esto a muchas personas, sean abogados, ingenieros, público en general, de que sí podemos tener empresas, como dice Javier, íntegras, que apuesten por un sistema de gestión independientemente que certificable o no, pero que promuevan negocios éticos, ¿no? Hoy en día está esta tendencia, ¿no?, de los negocios éticos para justamente también generar ventaja competitiva en el crecimiento sostenible de una organización. Y cuando hablamos de crecimiento sostenible, el componente ético es uno de la columna vertebral. Interesante charla, hemos compartido unos minutos verdaderamente bien apreciados en esta temática antisoborno, no solamente por el tema que está en boga, no solamente por el tema de necesidad también de nuestro país, de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar las cosas de una vez por todas, ¿no? Y tener este tema de formación, este tema cultural, ¿no? A irlo asentando, nos ayuda mucho pues el tema de la difusión, ¿no? Entonces, como palabras finales, doctores, ingeniero, me gustaría mucho que incluyan también, ¿no? Yo entiendo que ustedes también están en el rubro de las capacitaciones, de repente si están por lanzar algún evento, alguna programación al respecto, bienvenido sea, ¿no? Aprovechando la palabra final. Doctor Javier. Gracias, Julio. Bueno, antes que nada, agradecer tu presentación. No va a ser la última, no va a ser la última. Muchas gracias. No comprometido acá al proyecto. Lo importante para nosotros es la difusión. Para darles unos datos, antes de que yo diga, miren ustedes, en el Perú se está siguiendo una corriente global. Esta no es una cuestión nacional. La corrupción no es propiedad del Perú, sino que se ha generalizado y se ha generalizado más allá de las fronteras del país. Es por ello que la comunidad internacional se ha legislado y se ha convenido que hay que penalizar, hay que castigar estas conductas delictivas que traspasan fronteras y que mueven muchos capitales, que justamente causan perjuicios a las naciones, ¿no? Perjuicios en la salud, porque se desvían dineros para beneficiar a pocos y impedir el progreso de una comunidad, de una nación, y darles mejores servicios de salud, darles mejores carreteras, porque en la construcción pues los sobornos son muy comunes, o brindarles una mejor calidad de vida. Y en ese sentido, Perú no es, en cierto, no es líder, pero ha tomado la iniciativa en virtud de los convenios internacionales que ha venido suscribiendo, los compromisos que está adoptando, ¿no? Fruto de ello, ahora las normas ISO forman parte de ese abanico de posibilidades para combatir el flagelo que es, por un lado, si hablamos de las normas de soborno, y si hablamos del complaint, ya estamos hablando de todas las demás formas delictivas, como la corrupción, fraude, lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, ¿no? Cosa que es materia seguramente de una presentación más larga, pero importante que se divulgue. Y bueno, sí, es cierto, estamos comprometidos en la tarea de la capacitación y también de la implementación de la norma ISO 37001. Tenemos ya más de 10 años, particularmente más de 10 años de experiencia en el sistema de gestión, de parte legal,
Sí, hay proyectos que estamos trabajando y por supuesto estaremos prestos a todas las invitaciones que nos hagas a los programas y encantado de compartir conocimientos y anunciar los eventos que próximamente estamos ya en preparación. Ingeniero, palabras finales y también de repente una reflexión final o una invitación también, ¿no? A personas interesadas, empresas, personas de derecho público privado interesadas en esta capacitación. Nada, primero, Julio, quiero agradecerte por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar en este espacio, poder, digamos, difundir estos estándares de gestión, invitarlos a todos los profesionales, independientemente de la profesión, que puedan indagar más sobre este estándar internacional. Personalmente yo comparto videos gratuitos en mi canal también que está abajo en nuestro grupo UHC, y ustedes pueden ahí también enterarse más de los estándares internacionales. Agradecerte, Javier, también por la invitación a este programa, y qué bueno que haya espacios como este para poder difundir mucho más los beneficios de este estándar. Claro, amigos, comprometidos para una próxima visita para detallar el tema con amplitud. Bueno, con nosotros será todo por el día de hoy. Gracias al auspicio de CIPEC, la Escuela Iberoamericana de Estudios de Posgrado, como a nuestro suscrito abogadochingue.com, y muchas gracias a todos los televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.